buenas noches, queridos hermanos y hermanas que en el momento ya están conectados. Ahí veo a la hermana Noemí. Gracias, hermana, por su presencia. Mi saludo desde acá. Señores y señoras, hermanos y hermanas, esta noche, como uno de los representantes de la iglesia neotestamentaria acá en Coronel Oviedo, voy a compartir con ustedes la palabra del Señor con el tema juicio e injusticia. Pero antes de desarrollar el tema ni hablar de la introducción, me quiero poner en la mano del Señor, porque Él es el que guía esta cosa. Él es el que controla todas las cosas que pasan. Entonces es necesario que nos dirijamos a Él primeramente. Ustedes me acompañan desde sus lugares para esta oración. Padre de la gloria, Padre amado, Padre celestial, a partir de este momento, Señor, me pongo en tu mano, bajo tu mirada y tu protección, para compartir con los hermanos esta parte de la Escritura que vamos a leer y explicar según habla la Biblia. Nada de lo que vamos a hablar hoy y explicar sobre la palabra no son inventos míos. Todos son de los comentarios de aquellas personas que han realizado estudios bíblicos y que han comentado en la Biblia misma. Señor, ayúdame a decir tu palabra así como tú quieres. Que la enseñanza sea como tú quieres, Señor. Reprenda toda obra del enemigo de este lugar. Que no tenga arte ni parte en este compartimiento. Y guíame, Señor, desde el comienzo hasta el final, para que la palabra corra adelante, para que los hermanos creyentes también sepan un poquito más de la palabra de Dios mediante este estudio bíblico que habíamos pensado con el Señor. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Y tengo confianza en ti y descanso todas estas cosas en tu mano, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Como le había dicho, el tema es juicio e injusticia. Parte 1. Y quiero que preparen sus textos, su Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 6. Repito, el texto que vamos a utilizar es 1 Corintios capítulo 6. Versículo 1 al 6.
como ven, hermano, ya tienen preparado su Biblia, entonces vamos a leer desde el 1 al 6 del capítulo 6 de 1 Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más la cosa de esta vida. Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hasta allí leo. Creo que como título en mi Biblia dice prohibición de litigio entre cristianos ante los tribunales de los incrédulos. Está muy claro eso. Lo que me llama la atención es que a Pablo le habían informado que algunos creyentes habían presentado pleitos contra sus hermanos en los tribunales públicos presididos por personas incrédulas ante un corte secular, exhibiendo así algunas debilidades de la iglesia ante el mundo. Creo que a Pablo no le gusta eso. Y yo creo que ese es mi entender, que cualquier pequeña diferencia que tengamos los hermanos junto a otros, para eso están la comisión de disciplina de la iglesia. Para eso están los hermanos más experimentados, obedientes a la palabra de Dios, con muchos años de conversión. Están los misioneros, los ancianos, los diáconos, que son personas espirituales. Desarrollemos un poco esta parte que leímos. Pues vemos que en los 6 versículos Pablo explica qué hacer con una moral pública en la congregación y enfatiza cómo la congregación debiera actuar cuando se presentan problemas de menor importancia entre los creyentes. Sabemos nosotros que la sociedad secular ha fijado un sistema legal
por medio del cual los desacuerdos que no sean entre hermanos o hermanos contra gentes incrédulas pueden ser resueltos en cortes seculares, en corte de magistrados seculares. Pablo dice que los litigios entre creyentes no debiera de ser juzgado en las cortes seculares, porque de esa manera estamos ventilando debilidades en la iglesia ante el mundo. Sabemos nosotros que como cristianos tenemos al Espíritu Santo y la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a acudir a aquellos que no poseen la sabiduría de Dios con todo lo que nos ha dado como creyente y el poder que poseeremos en el futuro para juzgar al mundo y a los ángeles caídos con Cristo? Debiéramos solucionar nuestra diferencia entre nosotros. Los santos son los creyentes, como dice en Juan 5:22. Quisiera que me acompañe y vamos a leer lo que dice en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién va a ser el que va a juzgar al mundo? El Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos en Cristo, vamos a tener la posibilidad de juzgar al mundo y a los ángeles. También podemos ver en Apocalipsis 3:21. Vayamos a leer Apocalipsis 3:21. Dice el Señor: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros los creyentes, al comienzo mismo de nuestra santificación, de nuestra conversión, espiritualmente ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y para profundizar más acerca de juzgar al mundo, el juicio de los ángeles se menciona en 2 Pedro. Vayamos a 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 4. 2 Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Vemos que los ángeles caídos van a ser juzgados también al final. Judas, el libro de Judas, de un solo capítulo, en su versículo 6, también habla
de esto. Judas, versículo 6. El libro este tiene un solo capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Acá vemos que algunos de los corintios han agraviado a su hermano. Han llegado incluso a cometer fraudes. En vez de dirimir estos asuntos dentro de la iglesia, han entablado demandas contra otros creyentes ante los magistrados locales inconversos e injustos. Lo que más nos extraña es los agravios en sí. Y esta manera de dirimirlo deberían avergonzarse los creyentes cristianos que hacen esta cosa. Si volvemos a leer el versículo 1 del capítulo 6, hay una expresión ahí que me llama a mí la atención. Y por supuesto a lo que explicaron el versículo. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Esa palabra lo subrayé. Algo contra otro. Y también la palabra osa alguno. En otra palabra, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos. Esa palabra, algo contra otro, esa expresión. Aunque algunos afirman que estos versículos prohíben a los cristianos entablar juicio a un creyente contra otro creyente, Pablo parece referirse solo a controversia sobre propiedades o dinero. Porque en el versículo 7 amplía Pablo: ¿por qué no sufrí más bien el ser defraudado que llevar a cabo a casos penales que ya serían jurisdicción del Estado? Ver también Romanos 13:1. Vamos a ir a ver Romanos 13:1. ¿Qué nos dice? Y vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿A qué vea? Eso es lo que no está bien. Entonces, haciendo estas cosas, estamos trayendo o acarreando condenación
para nosotros mismos. En el 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pero lo que a mí me llamó la atención fue el estar trayendo a nuestra casa la condenación. Es ahí donde el apóstol señala que Dios ha establecido el gobierno civil para protección y bien de todos. Por tanto, es dudoso que este ejemplo concreto sea aplicable a cualquier caso, a menos en cosas sin importancia, de situaciones ínfimas que no tienen mucha importancia. Y nos da a entender que no todas las situaciones de hoy se asemejan a las circunstancias de los pleitos de Corinto, donde ambas partes pertenecían a la misma iglesia local. Si nos adelantamos un poquito en leer el versículo 5, para avergonzaros, lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Donde la controversia era de índole patrimonial o pecuniaria. Y ahí lo que Pablo agrega en el versículo 7 de 1 Corintios 6, ¿por qué no sufrí el ser defraudado? ¿Por qué no sufrí el ser defraudado? Más bien que sea agraviado. ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Cualquiera que sea la circunstancia, la Escritura deja claro que la contienda entre creyentes debería tratarse con extrema delicadeza, de manera sabia y piadosa ante los ojos del mundo. Yo veo aquí que Pablo estaba celoso por el testimonio de la iglesia. Siempre que sea posible, bajo la autoridad disciplinaria de la iglesia y con el asesoramiento de cristianos espirituales maduros e imparciales, capaces de ofrecer consejos bíblicos y objetivos. Podemos mirar cómo se puede actuar en Mateo 18, 15 al 20.
Mateo 18, 15 al 20. Ahí está la guía de cómo actuaríamos los creyentes entre nosotros para solucionar cosas de menor importancia. Dice así los hermanos: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todos los que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Que no se interprete mal este concepto mirando el contexto. Respecto a lo que pasó entre estos dos creyentes, respecto a que los creyentes debieran dar para solucionar el problema. Cuando un creyente peca contra otro, y el papel de las autoridades de la iglesia en dicho caso, acá se manifiesta que dentro de la iglesia podemos solucionar las diferencias. Cuando Pablo habla de los injustos, es probable que se refiera a magistrados que, además de ser incrédulos, a veces pronunciaban juicio injusto. Los inconversos e incrédulos son considerados injustos delante de Dios. Y eso es normal que pensemos así. Solamente Dios es bueno y justo. Ninguno de nosotros, incluyendo a los creyentes, a veces actuamos injustamente. Miremos ahora el punto 2 que abarca 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Y vamos a volver a leer. Vamos a volver a leer. El versículo 2 dice: y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosa muy pequeña? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Las cosas de esta vida. Mira lo que nos espera. Vamos a juzgar al mundo con Cristo. Y no somos capaces de juzgar cosas pequeñas entre nosotros mismos. Debería darnos vergüenza
realmente. Si los cristianos tendrían que, con Cristo, juzgar al mundo y aún a los ángeles, deberían cuidar el testimonio y no llevar estos tipos de pleitos entre hermanos fuera de la iglesia, delante de personas inconversas. En la era venidera del reino, los santos vencedores regirán las naciones del mundo. Vemos que dice: los santos han de juzgar al mundo y a los ángeles. Comparemos lo que dice Mateo 18, 17 al 18. Mateo 18, 17 al 18. Vamos a ver. Ya leímos pero es importante que entendamos. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es lo que mucha gente malinterpreta. Acá hay que tener en cuenta el contexto de qué nos está hablando. Está diciendo que las decisiones de los hermanos mayores, de los misioneros, de los ancianos, de los diáconos, tiene peso ante el Señor. Porque acuérdense que el Señor dijo: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, entonces yo estaré con ellos. Veamos lo que nos dice también el mismo Mateo en el versículo 19 y 28, versículo 28. En el capítulo 19, versículo 28. Ahí cerquita nomás. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire cuál es el compromiso que tenemos. También podemos reforzar en Lucas 22:30. Repito, Lucas 22:30, capítulo 22, versículo 30. Dice, puedo leer el 29, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
podemos reforzar más todavía en 1 Corintios 5:12. 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Qué bueno. Ya leímos lo de Judas 6. Podemos reforzar con Apocalipsis capítulo 2, 26. Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Leyendo estos versículos, vemos que el pueblo de Dios participará con Cristo en el día del juicio final. Estén atentos, hermanos. Por tanto, estos juicios llevados a cabo por varios santos espirituales maduros en la fe, que juzgan casos entre creyentes, en los cuales las cuestiones a juzgar son insignificantes comparado con juzgar y regir el mundo con Cristo. ¿Y por qué entonces vamos a llevar delante de gente incrédula e inconversa un pleito de poca importancia? Lo que leímos en el versículo 3 de 1 Corintios. Vamos a volver para no olvidarnos de lo que nos dijo. Primera Corintios capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más la cosa de esta vida. La expresión que me llamó la atención, las cosas de esta vida actual, en este mundo, en esta tierra, indica que el juicio sobre los ángeles ocurrirá en el futuro y no en esta era. Esto se refiere probablemente al juicio sobre los ángeles que se rebelaron. Y lo que leímos en 2 Pedro 2:4 y Judas 6, los ángeles caídos. Los ángeles mencionados en estos versículos y a lo que se refieren en Efesios 2, versículo 2, vamos a leer. Primeramente volver a leer 2 Pedro. Pues hay que leer para no olvidar lo que nos dice. 2 Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno,
los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estamos recordando lo que nos dice, ¿verdad? Y en Judas 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día final. Y ahora lo que nos dice en Efesios. Efesios 2, capítulo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Príncipe de la potestad del aire. Estos son los demonios caídos, los ángeles caídos. Y nos habla nuevamente en capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto siempre está tratando de los demonios o ángeles caídos. Segunda Corintios 4:4. Allí también habla de los ángeles caídos que deja siempre ciego a la persona, y como está cegado, no quiere escuchar la palabra de Dios. Se niega, se fanatiza por su religión que no le salva. Dice acá, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, de este siglo, estos son los ángeles caídos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. O sea que es imagen del Padre. O sea que Cristo y Dios Padre es uno. Él mismo lo dijo. Muy bien. Ahora veamos lo que nos dice en la última parte de 1 Corintios 6, 4 al 6. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros le digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. El de menor estima en la iglesia, teniendo la mente de Cristo, es mucho más capaz de juzgar con justicia comparado al más sabio del mundo.
Es decir, un hermano humilde, pero que tiene el Espíritu Santo y obediente, tiene la mente de Cristo, es mucho más capaz de actuar con justicia, hacer un juzgamiento justo que aquellos que están en el mundo. Esto se refiere probablemente a los hermanos más humildes, pero que tienen un tiempo de conversión y es obediente al Espíritu Santo. Nos está mostrando que los inconversos no tienen la suficiente capacidad y estima para la iglesia. Este es un versículo difícil de traducir, como lo indica la variedad de sus versiones en muchos idiomas. Pero el significado básico es claro. Si los cristianos tienen contienda entre sí, es inconcebible que acudan a los menos calificados, los que no son creyentes, para resolver su asunto. Ahí está el testimonio que damos, hermano. Así carezcan de habilidades para litigios los creyentes que conocen la palabra de Dios y sea obediente al Espíritu Santo, son mucho más competentes para resolver desacuerdos entre creyentes que el incrédulo más experimentado y carente de la verdad y el Espíritu Santo. En el versículo 5 dice para avergonzaros. Pomo tijanua en guaraní. Demandar a un hermano en la fe no solo es un pecado vergonzoso, sino una falta absoluta de obediencia y rectitud delante del Señor. Constituye un fuerte reproche sobre aquellos que acuden a jueces inconversos para resolver cuestiones entre hermanos en Cristo. En el versículo 6 dice, ante los inconversos e incrédulos, malo es que debiera haber disputa acerca de cosa perteneciente a esta vida. Peor aún que siendo creyente fuera a entablar pleitos entre creyentes, y es peor de todo el cristiano que lleva al hermano suyo en Cristo ante los tribunales del mundo. Este creyente sufre una derrota espiritual o una pérdida espiritual, aún antes de que presente el caso delante de la corte de inconversos e incrédulos. Este hermano que hace esto demuestra una inmadurez espiritual y queda sujeto a la reprensión divina según Hebreo 12, 2 y 3. O sea que está determinado en la palabra de Dios. Hebreo 12, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse para desmayar. Voy a seguir leyendo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todo ha sido participante, entonces sois bastardo y no hijo. Es fuerte el reproche, hermano, así que no hagamos estas cosas entre hermanos y solucionemos dentro de la iglesia como testimonio muy malo delante de los inconversos si hacemos esta cosa. Que el Señor bendiga su palabra.